Hey, ¿cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y te daré en esta ocasión, pues sí, ya lo viste, a Rogue de X-Men versión Bayfax. La figura tan esperada y tan retrasada por los amigos de American Toys, o sea, de Mayfax. Pero realmente vale la pena, digo, la pinche espera, ¿verdad? Y luego aparte dices, bueno, ya llegó la figura, entonces vamos a ver qué pedo con la monita. Pero antes el paquete, te va el paquete. Ahí está la caja de la frontal, muy bonita, muy padre. Viene con un poquito de arte tipo cómic. En un costado vemos a Rogue parada estoicamente con su número de la serie, 242. En la parte posterior pues un poquito ahí de arte acerca de la figura, de cómo los poses que puedes lograr, los tres tipos de rostros que tiene, y de este lado pues Rogue diciéndote, aléjate de esta figura o no me toques porque ya sabes, te puedo chupar todo lo que tú seas, tu esencia, tus poderes, si es que tienes. Así que tú vas a decidir, al final de cuentas, qué es lo que esta figura te está diciendo. Así que vamos con la figura. Y aquí está en todo su esplendor de plástico. Y aquí está la famosa y esperada Rogue. Que empecemos desde ya. O sea, tiene puntos que podrían haber mejorado mucho. Digo, no hay pretextos, no hay excusas. Lo voy a decir así derecho, como siempre lo he sido contigo en estos reviews que hemos estado haciendo para ti. La verdad, para el tiempo que nos hicieron esperar, pudieron haber mejorado la figura bastante bien. Te voy a dar mis puntos a favor y en contra. Bueno, a favor no, en contra de la figura, y ya tú decides si te lanzas a comprarla o si dices, me espero mejor a que Hasbro saque una versión pues más ad hoc a ella, como lo hicieron con esta figura. Que la verdad digo, debería ser el molde ya por de facto para todas las figuras femeninas de la compañía de Marvel. La verdad está muy bonito el diseño, ya sabes que pues está también muy sensualona y aparte está proporcionado. Entonces debería ser el molde para todas las figuras. Imagínate Rogue con este cuerpo, estaría bien chingón. Pero bueno, vamos a ver. Su rostro está muy bonito, está muy bien hecho. Es el rostro, yo se lo cambié. Es el que está sonriendo, o sea, igual no alcanza a ver la diferencia, pero está así como que una pequeña muequilla. Su rostro, como siempre, muy bien detallado, muy bien esculpido. Los detalles de la pintura están muy bien puestos en esta figura. En esta ya me tocó, porque ya ves que en ocasiones salen con detallitos ahí, con smudges, con pinturita por ahí que está toda mal aplicada. En el caso de ella no sucedió, entonces lo cual es bueno y se agradece. Porque dices, güey, años de espera para esta pinche figura y luego que estabas con esa jalada. Pero bueno, igual también los detalles aquí de la pintura también están bien conservados. En general el aspecto de la figura está bueno, está decente, no le he observado detalles en la pintura que esté ahí con un bleeding, que esté chorreado, nada. Entonces, pues 10 en aspecto, si tú quieres. Ahora, en accesorios, trae bastantitos, pero pues todos son relacionados con sus manoplas, porque obviamente ese es todo su asunto, para que tú puedas posarla con o sin poderes, o imitando la acción de que está usando sus poderes. La chamarra está muy padre, está muy bonita. Tiene los logotipos de X-Men, como lo puedes ver en ambos lados, tal como en los cómics. Lo único, a mi parecer, que debieron de haber modificado esa chamarra es los brazos, las mangas, porque la mía salió con un defecto, estaba mal cosido de aquí. ¿Te das cuenta de esto de aquí? Estaba todo abierto, hasta aquí, hasta que es el puño, o sea, esta parte de aquí estaba abierta. Entonces dices, ¿qué pedo? No mames, o sea, desde la salida dices, chingado. Pero bueno, entonces ahí me echó la mano mi adorable esposa, a la cual le mando muchos saludos y le agradezco su valiosa ayuda porque me la dejó como nueva la chamarrita. Pero siguiente, ¿por qué te hago este comentario? Porque la Rogue, pues sabemos que ella tiene la costumbre de arremangarse, ¿verdad? Entonces hasta acá arriba, lo cual está bien. Me gustó el efecto que le da, el look que le da de la chamarra. El problema para mí, en mi caso muy personal, es que siento que debieron de haber hecho un poquito más
corto la manga, ¿me entiendes? Mira, ve la manga realmente hasta donde llega, ¿sí? Entonces probablemente si hubieran hecho la manga un poquitín más corta, la puedes, te da el mismo efecto de que está remangado, no se te pierde el efecto del logotipo de los X-Men, que está todavía arrugado arriba. Aquí se conserva mejor, te voy a explicar por qué. Porque aquí, como fue una compostura que se le hizo, no es de fábrica. Esta es de fábrica. La chamarra viene con un tipo de puntada especial que hicieron aquí adentro en la manga para hacer lo siguiente. Los dos pliegues de la chamarra, o sea, de lo que viene siendo lo que es el cuff, el nombre en español, perdón, el cuff, o sea, la manga, pues, está así, está sobrepuesta. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Se cierra un poquito más y te cierra más lo que es el ángulo de la manga. Entonces, por eso es que este lado se ve así, este lado no. ¿Por qué? Porque no se le hizo esa puntada, una. Y dos, si se le hacía esa puntada, se iba a empezar a desgarrar toda la chamarra. Y dijimos, ¿sabes qué? Pues así déjalo, vale madre. O sea, digo, no también como que la voy a estar mueve de posición esta pobre Rogue, ¿me entiendes? Por esto mismo del tallito de la chamarra. Ahora entiendo que nos quieren dar este look de chamarra igual que en el look de Superboy. Pero como te fui franco en esa ocasión también en ese video, aquí lo tengo de hecho aquí a la mano, a Superboy. Lo vas a ver así como lo tengo posado aquí en mi mini display que tengo por aquí atrás. Así es como lo tengo. Realmente la chamarra no se la he puesto. Nada más lo usé para el review y nada más. La chamarra está guardada. ¿Por qué? En mi experiencia, como te dije también en otro video ya viejísimo de ¿quién fue? Batman vs Superman, Batman, y en el otro video de Deadpool de Mezco. No, perdón, Mezco. Que el vato tiene el traje de licra, pero con un chorro de vinil, como esta chamarra y como la chamarra de Batín. Entonces, con el tiempo y con el uso, entre comillas, se degrada, se desgasta, se deshidrata y vale madre. De hecho, he visto por ahí en YouTube, en otros videos, otros shorts, de un personaje, no recuerdo su nombre, te estoy franco, pero igual tú ya lo has visto. Es el video donde sale un Star-Lord con la chamarra toda despellejada, toda desmadrada, y es un Hot Toys. Y dices, no mames, o sea, lo que pesan esas madres y ya el vinil ya valió pito. Entonces, este va a ser el mismo caso. Entonces, a mí me hubiese gustado que nos dieran, pues igual, un tono más oscuro de la chamarra, pero que hubiera sido no de vinil, sino de tela, como lo hicieron con la chamarra de Gambit. Siento que hubiera dado el mismo look, no se hubieran tardado tanto tiempo, y tres, pues hubiera dado tiempo para mejorar lo que te voy a decir a continuación. Pero bueno, repito, todo esto que estás escuchando ahorita son mis opiniones muy particulares antes de empezar lo que es el review como tal, porque eso es importante que tú lo sepas antes de empezar a hacer review. El detalle que tiene aquí en el abdomen, en la parte superior, sí tiene un ab crunch, como ya sabemos que tiene las figuras. El problema es que no pivotea a los lados. Como que la articulación de adentro lo dejaron muy cerrada, el sculpting, y si te fijas está muy limitado. Estas figuras se caracterizan porque tienen un chingazo de articulación. O sea, y lo he visto en otras figuras. Por ejemplo, aquí a la Mickey que tengo aquí enseguida para hacer la comparación rápida. Ve cuánto se dobla ella a los lados. Y sin mover el abdomen. O sin tratar de moverlo mucho. Ahí está. Ve el ángulo que ella tiene. Y ese es todo su ángulo. Entonces dices, o sea, güey, ¿qué pasó de esta figura a esta? ¿Me entiendes? Entonces es algo que ellos tuvieron. Aquí la verdad, aquí no hay pretexto, aquí no hay excusa, aquí no hay nada que ellos nos puedan decir. Digo, no voy a decir ni madre, porque son una compañía que ellos nomás están bien calladitos, nomás reciben el billete, pero según tengo entendido no tiene así como que réplica, ¿me entiendes? Tuvieron tiempo para hacer estas modificaciones y no lo hicieron. Eso es un punto o un chingo de puntos en mi sentir en contra de la compañía, porque repito, ¿cuánto tiempo se atrasó esta figura? Desde el año pasado, güey. Si tú estabas en la lista de espera de esta monita, ¿sabes a qué me estoy refiriendo? Meses de espera. ¿Para qué? Para que la sacan exactamente igual como estaba en las fotografías y todo lo demás. Y dices, pues no me chingues. Pero bueno, ahora sí ya, terminé con el rant. Ahora sí ya vamos a ver el review. Entonces sabemos que tiene aquí arriba pues el ball joint,
está un poquito limitado por el sculpting, que es otro detalle que vamos a hablar a continuación. Y tiene aparte la articulación del cuello, que también permite que tenga un poquito mayor de movimiento, lo cual, pues, si te fijas, es decentón, limitado, pero pues bueno. Tiene articulación de ball joint en el hombro, ahí lo puedes ver atrás en la chamarrita. Tiene articulación de butterfly joint, entonces está bien. Tiene articulación de bíceps, tienes que subirle la manga bastante para poder usar la doble articulación. Esto es muy importante porque recuerda lo que te dije hace rato, esto es vinil, esto se va a romper eventualmente, se va a arrugar, se va a destruir. Entonces mi consejo es, vale madre que se arrugue todo así. Es preferible que se arrugue a que estés mordiendo y mordiendo y mordiendo con la articulación el vinil. Entonces, nada más sube lo más que puedas, que libra la articulación como lo estás viendo aquí en cámara y listo. Ya puedes tener a Rogue, ya nada más aquí le bajas un poquito, ahí está. Y te da el mismo efecto, ¿me entiendes? Pero cuida mucho esta chamarrita de vinil, porque la verdad, pues, no es como que las hagan, ¿verdad? Y las vendan así bien barato aparte. Entonces, es un consejo que te doy aparte de la figura. Entonces, ahí está lo que es la articulación superior. Te he comentado hace ratito que aquí tiene el lap crunch en la parte superior, está bastante decente. No se gira, mira, no gira casi ni madre, es limitadísimo su rango de movimiento. Y a los lados, pues también, mira, eso es un punto negativo a mi favor. Tiene la articulación de cadera inferior, que esa pues está bien. Lo único que vas a notar es lo siguiente. Aquí está pegado con 2 pegs el cinturón. Se ve chingón, se ve bonito y es una forma inteligente de ponerlo. La onda es que cuando la estás posando demasiado, se te va a salir este peg. No importa, si quieres un detalle mínimo, pero te digo para que sepas y no te vayas a espantar de que, oh, ya lo rompí. No, es un peg. Este peg que está aquí abajo, este sí está más pegado, este no. Y siento que esa fue una decisión sabia porque pues, lo que se va a estar moviendo es esta parte de aquí, no esta. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Deja esto sin pegar, esta pégala bien, no se vaya a caer y listo. Lo cual pues se les agradece. Continuando hacia abajo, la articulación de la cadera pues está ya conocida. Tiene ahí lo que es el sculpting de la nochilla, muy bien detallada. Tiene drop down articulation. En este caso, el muslo como está diseñado, que se quisieron ir por un muslo más, ¿qué te gusta? Más realista, le hicieron el corte más cerrado, este corte que está aquí. Esto impide que pues tengas el rango de movimiento como otras figuras anteriormente mencionadas, que puedes meterle casi el muslo hacia hasta adentro o sacarlo más. Aquí no se puede mucho, está medio limitadona, mira. Repito, así en comparación con otras figuras de su misma línea, lo cual siento aquí como que pudieron haber mejorado también esta parte. Ya sabes, la articulación de la rodilla. Debo decir una cosa, a diferencia de la figura de Rogue que sacaron los de Hasbro, esta pieza no es movible. La pieza de Hasbro es una pieza de plástico que se estaba bajando cada rato y me cagaba. Ellos la esculpieron, lo cual dices, ok, está bien, se agradece y aparte pues pensando adelante. Y también esta pieza de aquí abajo, este cinturoncito, también está pegado. En la Rogue de Marvel Legends estaban las dos piezas fijas, movibles. Entonces no se quedan en su lugar y era como que a pain in the ass. Y pues ya sabes, aquí la ankle rocker tradicional y su bisagra. Antes de que se me pase, también aquí la muñeca tiene lo mismo, la articulación de bisagra y pues el peg. Y listo, y ahora sí vamos con los accesorios. Los accesorios son bastantitos, así que vamos a dejar aquí a Rogue aquí hacia atrás. Ahorita hablamos de la posability. Vamos a dejarlo así como que, así que, ahora cabrón, te vas a echar encima. Muy bien, viene con 2 cambios de rostro. Vamos a ver primero el que venía con la caja, que la verdad te dije yo me valió y se la cambié. Es esta. La verdad es un bonito sculpt, un bonito detalle, está seria, está estoica, está todo así de que te voy a partir tu madre, Cher, ya sé que ya estoy. Y está, la verdad, muy, muy chingona, me gustó mucho. Lo único que podrás notar ahorita, mientras hago este review, es el bendito cabello. Es exactamente el mismo. Mismo molde, mismo todo. Nomás le quitaron las piezas de la cara. Eso es un no. No in my book. ¿Por qué? Pues porque, güey, tiene la misma pinche movimiento de pelo y dices, güey, ella también puede estar quieta, puede estar volando hacia el frente, hacia arriba, hacia abajo.
puede tener otro tipo de cabello, no el mismo viendo para el mismo pinche lado, ¿sí me entiendes? Y hablando de, pues aquí está la cara de encabronamiento, que es la que ya estamos ahorita ella y yo compartiendo. Está muy bien hecha, muy bien detallada, muy bien pintada, como te dije las anteriores, muy chingonas. El problema es el pinche cabello. Es un cabello de plástico sólido, que este sí no te permite tener ningún tipo de movimiento. Es similar al de esta Psylocke que tengo aquí, que también ya hice review, pero el de ella, mira, es un plástico suave, ¿me entiendes? ¿Qué chingados pasó, güey? O sea, ¿qué jodidos pasó? ¿Quién fue el inteligente en la compañía que dijo, no, vamos a hacer el cabello rígido, al cabo, pues ¿qué van a comprar? Y sí, efectivamente, la compramos como quiera, yo la compré como quiera. Pero dices, güey, tuviste un chingo de tiempo para modificarla y no pudiste hacer este pinche cambio. O haberme dado el cabello para abajo. Se hubiera visto bien chingona con su cabello hacia abajo. O mira, ¿qué te parece? De jodido. Hacer las caras intercambiables. O sea, dame 2 cabellos si quieres y un cabello normal. O sea, dame 2 iguales si quieres y uno normal. Y yo le cambio la cara y se lo pongo aquí o acá. O pongo un cabello que esté cayendo normal, otro que esté más esponjadillo, como que está volando hacia enfrente, no hacia arriba. Y ya, pues ahí está. Yo le quito la cara a la monita y se le pongo donde me chingada la gana. Ah, no, tenían que ser las máscaras iguales. Lo repito, esos son mis puntos en contra con esta figura, que la verdad pudo haber estado bien chingona, pero le quita puntos todo esto que estoy comentando. Ahora, las manos. Trae estas manos que también están padres, porque pues son los guantes del lado respectivo, que está quitando el guante contrario. Entonces está padre porque la puedes poner que se desenguantó y ya te va a tocar, como estaba en la foto de la caja. Viene con 2 manos o 2 palmas relajadas, ya conocidas de la compañía, que les encanta hacer estas manitas. Viene con 2 manos en posición de dedos extendidos, sin expresión, por así llamarlo, por así decirlo. Y estas son las expresivas, estas son las que están a punto de tocarte, agarrarte o aventarte algo, o están empujando algo. Esas son las action hands. Y por el lado contrario tenemos las mismas manos, pero con los efectos sin el guante, o sea, sin el pintado, pues. Estos son los puños, que son los que traían puestos ahí, son los que vienen en la caja. Son un par de puños, estos son exactamente igual, nada más que repito, sin pintar, manos relajadas. Las manitas con los dedos extendidos, relajados, sin expresión. Y las manitas de acción con los de dulces, separados. Entonces, o sea, está bien, digo, volvemos a lo mismo. Son detallitos que, pues tal vez a ti te valgan madre. Dices, no, pues me gusta la figura, ¿qué? ¿Quién se me lo va a comprar? Está bien. Estás en todo tu derecho y lo puedes hacer. Y adelante, date gusto, compadre. Para eso es este video. Para enseñarte los pros y los contras de lo que tú estás por comprar. O que compartas aquí en el canal conmigo los pros y los contras. O que digas, no me gustó, no, estás equivocado. No. Dale. I welcome you. Te invito a que lo hagas. Entonces ahora en cuanto a articulaciones, pues la verdad sí te digo, sí está chida, porque sí puedes ponerla en poses de vuelo, la pones en las poses clásicas del, por ejemplo, si eres un jugador de Marvel contra Capcom, esta pose la reconoces. Esta es la pose de vuelo cuando se te avienta y te hace el poder de los chingazos de puños, te da una putiza. El puño hacia arriba, que es como un tipo de uppercut, cuando baja y te va a dar un fregadazo con ambos puños, también lo puedes hacer. Ciertamente el efecto pues no se ve tan bien porque no logra el efecto del entrelazado de las manos, pero lo puedes poner de lado, así, se ve bien el efecto, o sea, tengo que así, con mucha imaginación, ¿verdad? La puedes poner dando el rodillazo hacia enfrente, cuando está golpeando de cerca algún contrincante. Está chido, o sea, la verdad, digo, me agradó eso, al menos ese punto de que dices, bueno, ok, está bueno, la cagaron en ciertos detalles, pero pues al final de cuentas la figura se defiende un poquito en cuanto a la articulación, y eso pues me deja precisamente con esta cara, así de que, bueno, ok, no una sonrisa completa, satisfactoria, pero dices como que, bueno, ok, sí, está bonito, sí, bueno, ok, ya. Dices, ok. Y también debo decir, la figura femenina como que la mejoraron un poquito más.
Me hubiese gustado que la pusieran más voluptuosa, yo soy honesto. O sea, como en... Mira, no puedo aquí meterle esta línea para hacer que empate. Me hubiera gustado que la dejaran así un poquito más voluminosa porque ella te la ponen bien voluptuosa en los cómics. O sea, siempre ha salido así, desde las caricaturas. Entonces, sí está bustoncilla, pero como que le faltó más muslillo y más nachilla desde mi perspectiva, desde mi óptica. Pero igual, tú dices, nah, está chida, sea bonita así, pues dale, ¿verdad? Cada quien sus preferencias y gustos. A mí en lo personal me hubiera gustado que la dejaran un poquito más como el cómic, a ver qué hace Hasbro en respuesta a esto, que diga, no, sí la voy a sacar. Porque por ahí anda una Rogue de la 97. La verdad no la he visto, no sé qué tan bien hecha esté o qué tan bien moldeada esté, ignoro. Pues ahí déjenme sus comentarios si se parece o no, por ejemplo, a la Psylocke o no. Pero bueno, hasta aquí el video. Espero que te haya gustado el video, lo que viste. Digo, pues sorry por el rant, entre comillas, pero pues siento que es importante que comentarte esto, o sea, que sepas a lo que vas, ¿me entiendes? Porque mucha gente se va con la finta de que no, está con mala chingada por las fotos. Y sí, ese es el hecho de las fotos promocionales. El problema es que ya cuando tienes el producto en la mano dices, oye, qué chingados pasó. Y este es uno de esos casos, como ha pasado en otras figuras que dices, güey, está bien chingona en la fotografía y está mejor en persona, ¿me entiendes? Pero bueno, este es lamentablemente uno de esos casos en los cuales es un hit or miss, no es un hit al 100%, tiene fallitas, pero pues bueno, ya queda decisión tuya si te lanzas a comprarla o si te dices, nah, mejor no me espero. Igual sacan una versión 2.0, no sé, dentro de 15, 20 años, porque eso son las compañías. Pero bueno, otra cosa, antes de despedirme, también tiene aquí alambrito, se me olvidó mencionar eso, ahorita que estaba posando me acordé. Tiene alambre en toda la parte inferior de la chamarra, lo cual pues también ayuda bastantito. Y el cuello no tiene alambre, eso está suelto, entonces este nomás está moldeado de esta forma. Pero la parte de abajo sí tienes y que la puedes abrir o la puedes cerrar si tú quieres. Ahí está, por ejemplo, que está así volando y está abierto. Entonces, espero que te haya gustado el review, espero que te haya sido informativo y que te haya sido de tu agrado. Si fue así, te agradezco bastante tu like, tu suscripción y que me ayudes a llegar a más personas que les gusta este bonito hobby del coleccionismo. Y a todos aquellos que se han suscrito, les agradezco en el alma, muchísimas gracias. Y también gracias por recomendar el canal. Sin más, me despido. Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye, sugar. Goodbye.